uno de los jugadores más caros de la historia. Ganó millones, sin haber jugado un solo partido. Su nombre era Leonardo Álvarez. Aunque pocos en realidad sabían si ese era su verdadero nombre. En la prensa deportiva, se le conocía como el mago, el talento tapado de Sudamérica, o incluso, el heredero de Riquelme. Pero en realidad, no existía ni un solo video, donde dicho jugador, estuviera jugando un partido oficial. Solo clips cortados, borrosos, tomados desde la grada. Solo entrevistas breves, sin sustancia. Solo promesas. Leonardo nació supuestamente en Uruguay, pero decía tener doble nacionalidad, argentina, y pasaporte italiano. Eso le permitía entrar en los registros, como jugador comunitario, lo que lo hacía más atractivo para equipos europeos. Su historia cambió según el país. En Uruguay decía que se formó en River Plate, en Argentina, en Peñarol. A veces aparecía como exjuvenil del Valencia, otras, como canterano del Benfica. Su primer gran fichaje fue a los 22 años, cuando logró firmar un contrato con un club de primera división de Portugal, el Marítimo. El anuncio fue discreto, pero en los medios locales se hicieron eco de que se trataba de un fichaje prometedor. Llegó lesionado, una rotura de ligamentos, que según aquel jugador, había sufrido entrenando en Sudamérica. Pasó 6 meses en recuperación, cobrando su sueldo sin jugar un solo partido. Al final de la temporada, rescindió el contrato, de común acuerdo, agradeciendo al club y asegurando que volvería más fuerte que nunca. El secreto de Leonardo no estaba en su talento con el balón, sino en su capacidad para construir una narrativa falsa. Tenía un equipo de colaboradores, un supuesto representante, un preparador físico, un editor de video, un periodista amigo, y un exfutbolista retirado, que daba testimonio de su gran potencial. Para las entrevistas y los fichajes, pagaban notas falsas en blogs deportivos, mantenían cuentas activas en redes sociales llenas de fotos entrenando, imágenes de camisetas de clubes europeos con su nombre, e incluso clips editados, de otros jugadores, que con filtros y baja resolución, parecían mostrar a Leonardo, haciendo jugadas impresionantes. Lo más brillante, era su técnica del jugador transferido pero lesionado. Firmaba con clubes de medio perfil, en Europa o América Latina, alegando siempre que venía de una lesión. Así pasaba meses sin entrenar con el grupo, recuperándose en privado, con su propio fisioterapeuta. Nunca jugaba un partido, pero su presencia en redes, su fichaje profesional, y sus apariciones breves en los entrenamientos, hacían que la estafa siguiera su curso, sin sospechas en los medios, y sin que nadie sospechara en el club. Los clubes que cayeron. Después de Marítimo, Leonardo firmó con un club de la segunda división española, el CD Lugo. Ahí repitió el ciclo. Llegó como refuerzo importante, dio entrevistas, fue una gran sensación en los medios locales. Pero en la primera semana, dijo que sentía molestias musculares, y que no podía seguir en los entrenamientos. Lo enviaron a hacer recuperación personalizada. Meses después, rescindió el contrato, diciendo que no se sentía al 100%, y que prefería parar hasta estar listo. Pero su sueldo, de 20.000 euros mensuales, más variables, ya había sido cobrado durante 5 meses, sin hacer una sola jugada, ni aparecer en un solo partido en todo este tiempo. Lo mismo hizo en Chiapas FC en México, luego en Rangers de Talca en Chile, después en Almería B, donde ni siquiera apareció públicamente, solo figuraba en nómina. En total, pasó por 11 clubes en 7 años, sin jugar un solo minuto oficial. Su ficha siempre mostraba lesión prolongada, o en fase de recuperación, pero su supuesta calidad lo hacía parecer una inversión de futuro, y así lo veía todo el mundo, como una gran promesa para el fútbol, pero que por ahora estaba en recuperación. El gran golpe. En 2020, Leonardo consiguió lo impensado.
Firmó con un club de primera categoría, en la liga italiana, gracias a una maniobra de su agente, y a una supuesta recomendación, de un directivo amigo que había trabajado en Sudamérica. El club era pequeño, recién ascendido a la primera división italiana, el club se llamaba Crotone. Leonardo firmó por 2 años, cobró cerca de 1.5 millones de euros en total, sin haber sido convocado ni una sola vez. Justificaron su ausencia, por complicaciones en la adaptación física, tras una operación de menisco. Nunca entrenó con el equipo completo, solo aparecía para cobrar su cheque. Cuando un periodista local empezó a investigar, se dio cuenta que no existían registros oficiales, ni un estado activo de Leonardo, en partidos de inferiores ni de torneos federados. Esto llamó la atención de aquel periodista, que de inmediato quería desenmascararlo. El escándalo estaba cerca, y Leonardo lo sabía, ya que siempre estaba alerta, y sabía que en cualquier momento, esto podía ocurrir. Pero antes que esto pasara, Leonardo simplemente desapareció, sin dejar huellas ni registros, al igual que sus jugadas en los clubes. La desaparición y el mito. En 2022, Leonardo rescindió contrato con Crotone. No se supo más de él, ni de su equipo técnico. Cerró sus redes sociales, su registro como jugador se esfumó. Su representante desapareció, no dejó rastro. Solo tiempo después, en un podcast deportivo, un exdirector deportivo reveló que alguien había construido una carrera falsa de jugador profesional, y había cobrado millones sin jugar jamás. La historia de Leonardo se volvió leyenda urbana. Algunos creen que sigue operando bajo otro nombre, en países como Chipre, Rumania o Arabia Saudita. Otros dicen que invirtió todo el dinero y vive tranquilo en el Caribe. Hay quien afirma que está preparando un libro sobre cómo engañó al sistema. Pero lo que sí es seguro, es el gran carisma que tenía, para persuadir a los dirigentes y a la misma prensa. Testigos y testimonios cercanos, de aquellos que estuvieron cerca de él, comentan que era un gran tipo, alegre y bromista, siempre se llevaba bien con todos, y muchos compañeros de camerino, llegaron a respaldarlo siempre, e incluso muchos de ellos lo defendían con el director técnico, aluciendo que era una gran persona y un gran jugador, aunque no lo hayan visto jugar nunca. Además de esto, Leonardo salía de vez en cuando por las noches, y lo hacía en compañía de otros jugadores del club, e incluso con jugadores muy famosos de otros clubes. Esto le ayudó para ser aún más reconocido en el ámbito deportivo, y de esta manera, le dio aún más credibilidad a su imagen, ya que antes de llegar a un nuevo club, varios jugadores destacados y de renombre, ya lo conocían y daban buen testimonio de Leonardo. Estafador o genio, Leonardo Álvarez nunca fue arrestado. Legalmente, no cometió fraude directo. Los contratos se firmaron, los clubes aceptaron, las lesiones fueron declaradas. Pero su caso dejó en evidencia la debilidad de algunos sistemas de fichajes, el poder de la narrativa en el fútbol moderno, y cómo la apariencia puede valer más que el rendimiento. Muchos lo consideran un estafador. Otros, un genio que burló al sistema, y aunque nadie lo haya visto jugar un solo partido completo, hay camisetas con su nombre, fotos con estrellas del fútbol, y contratos firmados por millones. En un deporte donde el negocio a veces supera al juego, Leonardo fue el mejor jugador que nunca jugó. Lo verdaderamente asombroso, no fue su falta de juego, sino el increíble talento que tuvo para mantener su mentira durante tanto tiempo, su capacidad para convencer, para manipular situaciones, para leer a las personas, entender lo que querían oír, y actuar como si fuera un héroe silencioso, fue notable. Y allí es donde está el mensaje. Tenía un don real, pero lo usó para construir una farsa. Esta historia nos recuerda que el talento, por más inusual que sea, es una herramienta poderosa. Lo que define a una persona no es solo el talento en sí, sino el propósito con el que se utiliza.
Si ese joven hubiera usado su inteligencia, su intuición para leer a los demás, su habilidad para crear narrativas y sostenerlas en causas verdaderas, para liderar, inspirar, quizás habría cambiado al mundo de manera mucho más profunda que marcando un gol. Tal vez pudo haber sido un gran estratega, un comunicador brillante, un agente de cambio. El mensaje positivo detrás de esta historia es claro. Todos tenemos talentos, incluso aquellos que no parecen convencionales. Pero el verdadero éxito está en usarlos con integridad, con propósito y para el bien de los demás. El engaño puede dar frutos momentáneos, pero es el propósito lo que da sentido a una vida. No desperdicies tu capacidad en construir castillos de humo. Usa tu don para dejar huella real. No vivas de aplausos vacíos, lucha por logros verdaderos, porque al final, el talento que se pone al servicio del engaño, termina siendo una sombra de lo que pudo ser, una luz para muchos.